¿Qué tal? En este capítulo estudiaremos límites. Primero que nada, vamos a ver la definición geométrica de un límite. Se dice que un límite se describe con la expresión límite de f de x cuando x se aproxima al valor de a es L. Esta expresión la estaremos utilizando cuando hagamos referencia a un límite. Y la definición geométrica no es precisamente esto, sino más bien siempre esta expresión acompañada de este esquema hacen la representación o definición geométrica de un límite. En este caso tenemos que el límite de una función f de x, que es la que aparece en color azul, cuando el valor de x, que es el dominio al que hace referencia, tiende a o bien esta flechita se puede leer como tiende o se aproxima al valor de a. Aquí tenemos en color verde un valor a cualquiera del dominio de esta función. Dice que su valor sería L. Acá tenemos un valor de imagen llamado L. Es decir, lo primero que podemos observar es que un límite tiende a un valor de dominio y su valor o resultado es un valor de imagen llamado L en este caso. Para entender mejor el concepto de límite, realicemos un par de ejercicios. Supóngase que queremos calcular el límite de la siguiente función, esta que está aquí en color azul. Queremos calcular el límite de f de x cuando x se aproxima al valor de -2, aquí más o menos. ¿Cuál sería esto? Sugiero que para poder encontrar el valor de este límite, primero vamos a calcular el valor de función. Algo que aprendimos en precálculo es el valor de las funciones, una herramienta matemática muy fácil de utilizar. Yo creo que si entendemos perfectamente cómo trabaja una función o un valor de función, no nos costaría trabajo entender el concepto de límite, el cual es un poco más complejo. Primero, calculemos la f de -2. Para calcular la f de -2, me posiciono en el valor de -2, más o menos aquí, y observamos que su valor de -2 de esta función equivale a 25. Ahí está, el valor de f de 2 de la función es 25. Pero ¿qué hay con el límite? Resulta que si calculamos el límite tendría un valor de 25. Veamos un segundo ejemplo. Hagamos lo mismo. Para calcular el límite, primero vamos a calcular la función. En este caso nos piden el límite de f de x cuando x se aproxima a 1. Observamos que en esta función, exactamente en 1, la función se encuentra abierta o bien es discontinua. Simplemente decimos que el valor de f cuando se quiere calcular no se encuentra definido. Aquí tenemos una línea roja, la cual nos indica que simplemente sigue derecho y entonces no encuentra un valor que dar en f. Por lo tanto, la f de 1 no está definida. Pero ¿qué hay con el límite? Si yo intento calcular el límite, resulta que el valor del límite es 1. La f de 1 no se define y el límite vale 1. Yo creo que ahora, lejos de quedarnos más claro el concepto de límite, creo que nos estamos confundiendo un poco más. Hagamos un tercer ejemplo. Tengo una función discontinua por salto. Observamos aquí, se encuentra definida de un lado y no está definida de otro lado. Según nuestras clases de precálculo, este tipo de discontinuidad se debe a que existe un salto en la función y por lo tanto define solamente en un punto de ella y en el otro no. Pero bueno, calculemos el límite. En esta ocasión nos piden calcular el límite de la función exactamente aquí donde tiene su discontinuidad, en el número 2, el límite de f de x cuando x se aproxima al valor de 2. Para ello, nuevamente calculemos primero el valor f de 2. Si yo me posiciono en f de 2, observamos que no está definida aquí, pero acá arriba define perfectamente y toma un valor de 3. Por lo tanto, la f de 2 tiene que ser 3. Aquí lo tenemos. Mientras que si tratamos de calcular el límite, resulta que el límite, si lo calculamos, este no existe. Ahora bien, creo que ya estamos más confundidos que al principio. Tratemos de hacer un ejemplo más. Una nueva función. Ejemplo 4. Tenemos aquí una función nuevamente discontinua, pero esta vez es una discontinuidad infinita. Es decir, hay una función racional, una asíntota aquí, que rompe a la función exactamente en el valor de 1. Y es ahí donde queremos calcular el límite. El límite de la función f de x, que es la que está en color azul, cuando x se aproxima a este valor de 1, exactamente donde está la asíntota. ¿Cuál sería ese límite? Para ello, primero intentemos calcular la f de 1. Nuevamente vámonos al valor de función. Para esto nos posicionamos en 1 y observamos que no hay una definición para f. Cuando yo estoy ubicado exactamente en 1, resulta que la f de 1 no se encuentra definida. ¿Y qué hay con el límite? Si intentamos calcular el límite, resulta que el límite
no existe. Es probable que en este momento estés más confundido que al principio y seguramente te estarás preguntando, ¿qué es un límite? Tratemos de resolver esta pregunta. Veamos. Les dije que para poder entender mejor a los límites era importante estudiar la f, la cual ya habíamos estudiado antes. Tenemos dos herramientas matemáticas entonces, una de ellas llamada f de x y la otra llamada límite. Lo primero que tienen que saber es que ambas herramientas matemáticas fueron creadas para lo mismo, es decir, ambas fueron creadas para hallar el valor de imagen de una función y ambas lo hacen buscando un valor. F busca en A y encuentra un valor L, mientras que el límite busca en A y también encuentra un valor L. No parece lógico. ¿Por qué se inventaría una herramienta que pueda resolver exactamente lo mismo que la otra? Si ya existía una, ¿para qué inventar la otra? Bueno, primero les tengo que decir que la herramienta llamada función, la f de x, existe desde mucho antes que existieran los límites. Los límites es una herramienta moderna en las matemáticas, la cual nos ayuda a comprender mucho de la matemática compleja, algunos algoritmos muy complejos, que son los que dan precisamente origen al cálculo diferencial e integral. Bien, pues para poder entender mejor esto, veamos, los valores de f son también conocidos como valores de posición y esos valores de posición para calcularse se debe posicionar en el lugar de dominio indicado. Esa es la forma en cómo trabaja una función. Si se dieron cuenta de los ejemplos anteriores, para poder hallar el valor de f, simplemente basta con posicionarnos en el lugar donde nos los indica. Por ejemplo, si f quiere calcular su imagen en A, entonces nos posicionamos exactamente en A, levantamos con una regla, una línea totalmente vertical hasta tocar a la función y ahí volteamos a ver el valor de imagen que ésta le corresponde. Así es como hemos resuelto en todos los ejemplos anteriores el valor f o valor de posición. Mientras que un límite es conocido como un valor de aproximación. ¿Cómo se calcula un límite entonces? Para calcularse se debe aproximar a el lugar de dominio indicado. La diferencia entre una f y un límite es que la f para calcularse se debe posicionar exactamente en el lugar que quiere calcular, mientras que el límite todo lo contrario, no puede estar en ese lugar, sino más bien solamente debe aproximarse a ese lugar. No puede estar ahí, sino más bien solo debe acercarse a ese punto. Vamos a estudiarlo a continuación. Ok, regresemos a los ejemplos anteriores. Intentamos calcular en esta función la f de menos 2 y el límite cuando x se aproxima a menos 2 también. Y dijimos que entonces una f será un valor de posición. Es decir, para calcularse debo posicionarme exactamente en este valor llamado menos 2. ¿Cómo lo calculamos? Me posicioné en menos 2, saqué una recta vertical hasta que toqué a la función y desde ahí doblé para saber que su valor tendría que ser 25. O sea, cuando x vale menos 2, y vale 25 para esta función. Eso es un valor de posición o bien llamado un valor de función. Y dijimos que los límites son valores de aproximación. Esto es, ¿cómo hacemos para calcular el límite entonces? Debo aproximarme al valor de menos 2, no debo estar en el valor de menos 2. Veamos, yo me puedo aproximar a este valor de menos 2 por el lado izquierdo o también podría aproximarme por el lado derecho. Podemos acercarnos por cualquier lugar de la imagen, del dominio, perdón, menos 4, menos 3, menos 3, menos 2.5, menos 2.1, etcétera, pero nunca estar en el valor de menos 2. No puedo posicionarme ahí, solamente debo acercarme hacia ese valor. Y entonces, insisto, puedo hacerlo por izquierda o por derecha. Esto sería algo así como, imaginemos que voy sobre la función y cuando estoy, por ejemplo, aquí en menos 3, el valor de imagen es 40 y tantos. Si me voy acercando más, aquí voy marcando pequeños puntos, voy teniendo valores cada vez más bajos también aquí en la imagen. O sea, conforme me voy acercando a este valor de menos 2, voy obteniendo valores aquí en los puntos de imagen cada vez más cercanos a este punto en color rojo, que es el que representa al punto de menos 2. Entonces, ¿cómo calcular el límite?
Vamos a acercarnos por la curva poco a poco y vamos a estimar lo que va a ocurrir aquí. Pero ojo, no solamente podemos acercarnos por la izquierda, también podemos hacerlo del lado derecho. Si yo me voy aproximando por la derecha, aquí voy avanzando con estos círculos verdes, poco a poco, y antes de llegar exactamente a ese punto de -2, ahí nos detenemos. Es decir, podríamos obtener valores de imagen, así como fuimos acercándonos por el dominio, también por la imagen es como va encontrando un valor. Si yo estoy, por ejemplo, en -1, le corresponde aquí algo así como un 15, un 16 más o menos, o un 14, por aquí está. Y entonces va a ir subiendo, si nos damos cuenta, conforme más me voy acercando al -2, los valores de imagen van subiendo. Total que si yo me acerco por la izquierda o por la derecha, también debería tener un valor. A este hecho se le conoce como límites laterales. ¿Qué son los límites laterales? Prácticamente se dice que para encontrar un límite en esta forma, llamado límite bilateral, primero debo encontrar sus límites laterales. No crean que encontramos el valor del límite bilateral de inmediato. ¿Qué fue lo que hicimos hace un rato? Lo que hice fue primero calcular el límite lateral izquierdo, luego el límite lateral derecho y por último pude haber calculado el límite bilateral o obtener el resultado de este a partir de estos dos resultados. Por ejemplo, si yo quiero calcular el límite lateral izquierdo, es decir, me voy a acercar a -2 por el lado izquierdo, aquí de este lado. Voy bajando, como ya lo hicimos hace un rato, poco a poco por la curva y me quedo un momento antes de llegar al -2. Por ejemplo, aquí donde está en este momento esta flechita. Aquí me quedo. Y decimos entonces que si yo me acerco por la izquierda, si yo estuviera aquí, el próximo valor que le correspondería sería entonces un 25. Por lo tanto, decimos que el límite por izquierda es igual a 25. Y lo mismo hacemos por derecha. Me voy acercando sobre la curva hacia ese valor de -2. Me voy acercando, 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 todo por derecha, aquí sobre la curva, y me quedo aquí un momento antes de llegar al valor de -2. Aquí me quedo. Y desde aquí observo y digo, si yo estuviera en este punto rojo, entonces su valor de imagen tendría que ser 25. Luego entonces el límite por derecha, cuando me acerco a -2, sería también de 25. Es así como hemos encontrado los límites izquierdo y derecho. Veamos el siguiente ejemplo. Nuevamente, aquí calculamos primero la f de 1 y quedamos que estaba no definida. Si yo me posiciono exactamente en -1, no está definida. Pero bueno, si quiero calcular el límite, quedamos que primero deberíamos de calcular los límites laterales. Puedo acercarme por el lado izquierdo y puedo acercarme por el lado derecho a este valor llamado 1. Si yo me acerco por el lado izquierdo primero, aquí está la curva, vamos a seguirla por el lado izquierdo, me voy aproximando poco a poco, me aproximo y un momento antes de llegar al 1, no importa qué tanto antes te quedes, simplemente quédate antes, desde aquí vas a estimar si yo estuviera en esta línea que representa a ese valor de 1, el valor de imagen que le corresponde en esos momentos sería de 1. Si me acerco por este lado, vería que su valor sería 1. Por lo tanto, el límite izquierdo tendría valor de 1. Y hacemos lo mismo por la derecha. Si yo me acerco por el lado derecho, en este caso de este lado, me voy acercando al valor de 1 por derecha, poco a poco, y me quedo un instante antes de llegar al 1. No toco el 1, me quedo antes de llegar a este. Y entonces a esto se le llama límite lateral derecho. Me voy acercando por la derecha y yo estimo que si estuviera, pero obviamente no vamos a estar, si yo estuviera exactamente en esta línea que representa el 1, el valor que le correspondería sería 1 también. Luego entonces el límite lateral izquierdo es 1 y el lateral derecho es también de 1 cuando nos acercamos a este valor llamado 1 también. Tanto izquierda como derecha fueron 1. Y noten una cosa importante en este ejemplo. La f de 1 no define, porque aquí no hay ni siquiera un punto definido, pero eso solamente le importa a la f, porque la f para calcularse debe estar exactamente en este lugar. Por lo tanto, cuando se posiciona aquí, no ve absolutamente nada. Este agujero prácticamente es lo único que está viendo y la función se confunde y dice no hay un solo valor. Mientras que el límite no le importa si existe o no un punto aquí. Él lo que hace es aproximarse, se queda antes de llegar a ese punto y desde esos lugares estima, si yo estuviera aquí, el valor sería de tanto. Si yo estuviera aquí, el valor sería de tanto. Tanto con izquierda como con derecha, hace exactamente lo mismo. Y veamos entonces también el último ejemplo.
Aquí está. En este ejemplo hicimos lo mismo. La f de 2 es igual a 3. Nos posicionamos en 2 y quedamos que exactamente su valor iba a ser 3. ¿Cuál era la razón? Bueno, porque en esta parte de la función, que era una función a trozos, no estaba definida, pero en esta parte acá arriba sí se encontraba definida. Por lo tanto, la función simplemente se posiciona y busca en dónde se define la gráfica o la función para luego entonces sacar la imagen en ese momento. Por lo tanto, dijimos que la f de menos 2 tenía que ser este valor que está aquí definido, que es 3. Si en lugar de definirse acá se hubiera definido acá abajo, bueno, la f hubiera sido 1, pero eso implica que aquí estuviera abierto entonces. O bien, si no estuviera abierto ninguno, si no estuviera cerrado, perdón, ninguno de estos dos, entonces la función simplemente no hubiera definido, porque no encuentra ningún valor de definición. Pero ¿qué hay con el límite? Nuevamente, para calcular el límite nos acercamos por la izquierda y nos acercamos por la derecha. Y vean que hace un rato obtuvimos los límites laterales y fueron exactamente iguales. Pero ¿qué pasa en este ejercicio? Si yo me acerco, vamos a acercarnos primero por el lado izquierdo. Aquí viene por la izquierda. Me voy acercando a la función, o más bien al valor de imagen, de dominio, perdón, que es 2. Poco a poco me voy acercando, aquí está. Ya estamos muy cerca del número 2, nos detenemos acá y desde aquí yo digo, si yo estuviera en este punto que equivale al número 2, su valor de imagen que le correspondería sería el número 3. Por lo tanto, decimos que el límite de esta función, cuando x se aproxima a este valor 2 por el lado izquierdo, es igual a 3. Aquí está. Cuando yo me acerco por la izquierda, el valor es 3. Pero ¿qué pasa si me acerco por el lado derecho? Hagamos el ejercicio. Si yo me empiezo a acercar a ese mismo punto de 2, pero ahora por el lado derecho me voy acercando, por la derecha me sigo acercando, me quedo un momento antes de llegar acá y desde aquí podemos estimar, si yo estuviera en este punto, donde está la línea roja, que equivale al punto 2, ¿qué pasaría si yo estuviera aquí? Ah, pues la imagen, si yo estuviera aquí, sería de 1, exactamente de 1. Observen entonces, si yo me acerco de este lado, que es la izquierda, llego a un 3, pero si me acerco por este lado, que es la derecha, llegamos a un valor de 1. Por lo tanto, el límite lateral derecho tendría que ser igual a 1. En este caso, cuando tenemos dos diferentes, recuerdan lo que habíamos contestado acá, en un momento lo vamos a ver. Veamos el último ejercicio, ahora sí, que es el que teníamos mucha duda hace un rato. Tenemos esto, cuando yo me posiciono exactamente en 1, decimos que el f de 1 no se encuentra definida. Pero, ¿qué habría con los límites? Otra vez, si seguimos platicando sobre los límites, veríamos que si me acerco por la derecha y me acerco por la izquierda, obtendríamos valores distintos. En este caso, observen, me voy acercando por el lado izquierdo, vamos acercándonos cada vez más por la izquierda. ¿Y hacia dónde nos va llevando? Esta línea de acá, se acordarán de las clases de precálculo o álgebra de funciones, se llama asíntota y su función es guiar precisamente a las funciones, a estas curvas, hacia los infinitos. En este caso, conforme me voy acercando a este valor de 1, me acerco a la asíntota y la asíntota me va llevando hacia el infinito negativo. Luego entonces decimos que este límite lateral izquierdo me lleva a menos infinito, mientras que si me acercara por la derecha, me llevaría hacia el infinito positivo. Bueno, ya que aprendimos cómo determinar un límite lateral, ahora veamos cómo podríamos encontrar la respuesta o la solución a un límite bilateral. Primero que nada, notemos la diferencia entonces que cuando se solicita un límite lateral derecho o izquierdo, tiene aquí en su tendencia un símbolo de más o un símbolo de menos. El más significa que es por derecha y el menos significa que este límite debe calcularse por izquierda. Límite lateral derecho, límite lateral izquierdo. Y el bilateral simplemente aparece la tendencia, pero no tiene este signo. Eso significa que hay que acercarse por ambos lados. Es decir, un límite bilateral es por eso que se llama bilateral, porque para calcularse se deben calcular los límites laterales, ambos, tanto el de la derecha y el de la izquierda. O sea, un límite bilateral no se calcula, sino más bien es la consecuencia de los límites laterales. Como lo tenemos en la siguiente, miren. Tenemos dos condiciones. La primera, si el límite lateral derecho y el límite lateral izquierdo son iguales, o sea, hace un rato resolvimos ejercicios donde ambos límites nos daban el mismo resultado, entonces decimos que el límite bilateral sí va a existir, simplemente existe y va a valer
exactamente lo mismo que ellos. Por ejemplo, si el límite lateral derecho me da un valor de 2 y si me acerco por la izquierda y también obtengo un valor de 2, entonces el límite bilateral debería de tener también un valor de 2. Debería de valer exactamente lo mismo que sus límites laterales. Por el contrario, tenemos otra condición: si el límite lateral derecho es diferente al límite lateral izquierdo, o sea, este me lleva a un lugar y este otro me lleva a otro lugar diferente, por ejemplo, aquí un 5 y acá un 3, entonces decimos que el límite bilateral simplemente no va a existir o no tendrá un valor de existencia. Vamos, esto es simplemente porque no quiere decir que no tenga un límite como tal, sino más bien que no existe una solución. Más bien existen dos soluciones diferentes. Esto es muy frecuente en las funciones como las que vimos en los ejercicios de hace un rato, a trozos. Si la función está rota o tiene un salto de discontinuidad, por un lado, ya sea por izquierda o por derecha, te va a llevar a un valor y el otro te llevará a un valor totalmente diferente. Luego, entonces, en esos casos se dice que el límite no existe. Veamos los ejemplos. Teníamos aquí el primer ejemplo, donde dijimos que la f de menos 2 era 25, ya platicamos el por qué, y los límites laterales, tanto por izquierda como por derecha nos aproximamos y ambos nos llevaron a 25. Según lo que acabamos de platicar, entonces, si los dos límites laterales valen lo mismo, el límite bilateral tendría que valer exactamente lo mismo que ellos dos. Por eso, cuando empezamos a resolver, dijimos que la f de menos 2 era 25 y que este límite también valía 25. Así es como calculamos el límite en ese ejercicio. Veamos el siguiente. Aquí dijimos que la f no se encontraba definida, por eso que si me posiciono acá había un valor de discontinuidad y por lo tanto no había un valor de f que pudiera definirlo. Pero cuando yo me acerqué por el lado izquierdo con el límite, encontré que su valor era de 1. Y cuando me acerqué de este lado, que es el derecho, también a este valor de 1, también encontramos que su valor era de 1. Luego entonces, igual que hace un rato, tanto el límite izquierdo como el límite derecho ambos tienen el mismo valor y es 1. Eso significa que el resultado del límite bilateral tendrá que ser entonces 1 también. Vamos, lo que dijimos hace un rato en la condición: si los dos límites laterales son iguales, el límite bilateral existe y debe valer lo mismo que ellos. Aquí lo tenemos. Veamos este siguiente ejercicio. Aquí la función era discontinua por salto. Estaba a trozos. Aquí tiene un pedazo y otro pedazo se rompe la gráfica y viene de este lado. La f quedamos que se encontraba definida aquí en el valor de 3, exactamente cuando calculo la f en 2, resulta que su imagen es de 3. Y los límites, si yo me acercaba por el lado izquierdo, que es este de acá, me llevaba al número 3, mientras que si me acerco por el lado derecho, me llevaba al valor de 1 que se encontraba aquí debajo. Luego entonces, vean lo que está ocurriendo acá. Como la función es discontinua, si me acerco por derecha, me lleva a 3, perdón, a 1, y si me acerco por izquierda, me lleva a 3. Como los límites laterales son diferentes, entonces decimos que el límite bilateral simplemente no va a existir. No existe una solución, sino más bien existen dos soluciones distintas. Por un lado te lleva a 1 y por otro lado te lleva a 3. El último ejercicio pasaba exactamente lo mismo. Veamos, si yo me acercaba a este valor tanto por derecha como por izquierda, en sus límites, encontramos entonces que por izquierda me mandaba hacia menos el infinito y por derecha me iba a enviar hacia más el infinito. Como el menos infinito y el infinito serían dos lugares totalmente opuestos, según nuestro eje numérico real, entonces son lugares distintos. Por lo tanto, el límite bilateral tampoco debería de existir en este caso. Noten cómo el valor de f nos dio no definido. Ojo, cuidado con esto. El no definido y el no existe son dos cosas totalmente diferentes. No las vayan a confundir, por favor. No definido se utiliza para los valores de función, mientras que el no existe se utiliza para los valores de límite. El no definido significa que no existe un valor de definición para esa función cuando yo me posiciono en ese punto. Mientras que el no existe, el límite lo utiliza para referir que no existe una solución o un lugar en común al que nos habría de llevar, sino más bien que hay dos soluciones.
La derecha y la izquierda son totalmente diferentes. Entonces, no confundir no definido y no existe. Son dos términos totalmente distintos. Veamos qué tanto has aprendido de límites hasta ahora. Tenemos aquí una función, la que está en color rojo, la cual está a trozos, muchos trozos por todos lados. Simplemente es una función discontinua por doquier. No es una función real, la he inventado solamente para practicar estos conceptos de límite lateral derecho, límite lateral izquierdo, límite bilateral y, ¿por qué no?, también el de función en cada uno de esos casos. Vamos, te sugiero que tomes una hoja, un lápiz, ponle pausa al video y calcula los valores de f de límite derecho, límite izquierdo y límite bilateral de todos los enteros que aparecen aquí en esta gráfica. Empieza desde -10, luego calculas los cuatro valores para -9, -8, -7, etcétera, etcétera, hasta llegar a 10. Ponle pausa, calcúlalos y ahorita yo te doy las respuestas. Veamos. Primero calculemos qué pasa aquí en -9. Voy a hacer algunos cuantos lugares. -9. Si yo quiero calcular la f de -9, me posiciono exactamente en -9, trazamos una recta hasta tocar la función, más o menos por acá, y buscamos su valor. Su valor andaría más o menos de este lado. Digamos que el valor de f de -9 sería algo así como -2. La f de -9 es -2, tal vez un poquito más abajo, -2.1, algo así. Pero bueno, la f de -9 la podemos considerar en -2. ¿Qué hay con los límites? Si me acerco por la derecha, el límite por derecha sería -2 también. Y si me acerco por izquierda, el límite por izquierda también sería -2. Aquí está. Si me acerco por izquierda, sería de este lado. Llegamos al mismo punto. Y si me acerco por derecha, que sería este lado, sería nuevamente el mismo lugar. O sea, el límite lateral derecho, lateral izquierdo, ambos valen -2. Por lo tanto, el límite bilateral, cuando yo me acerco a -9, sería -2, igual que la f. Veamos, por ejemplo, en -8. ¿Qué pasa en -8? Primero calculemos la f. La f de -8 no está definida. Si te fijas, si vas hacia abajo, es una asíntota. La función nunca la toca, se va hasta el infinito. Y si te vas hacia arriba, en la parte superior, aquí hay un círculo abierto. Eso implica que la función no está definida en ese momento. Por lo tanto, la f de -8 no está definida. Los límites. Calculamos primero el límite por izquierda. Este nos lleva a menos infinito. El límite por derecha me acerco de este lado y este me lleva más o menos aquí a número 6. Por lo tanto, por la izquierda es menos infinito y por la derecha es 6. Luego entonces el límite bilateral cuando me aproximo a -8 no existe. Veamos qué pasa en -6. Primero la f. La f de -6. Este circulito que está aquí, bueno, implica que la función no está definida, prácticamente sería seguirse derecho, y entonces podemos decir que la f de -6 no se encuentra definida. Mientras que si yo me acerco por la derecha, el límite por derecha tiende a 6 y el límite por izquierda, perdón, aquí está, por derecha tiende a 6 y por izquierda también tiende a 6. Tanto izquierda como derecha, ambos me llevan al mismo lugar, que es el número 6. Luego entonces el límite bilateral, cuando yo me acerco a -6, tendría que ser 6 también. Ahora calculemos en -4. ¿Qué pasa en -4? Primero la f. Si yo me posiciono en -4, buscamos hacia arriba. Aquí hay un círculo abierto, significa que no hay nada para arriba. Nos vamos hacia abajo. Aquí está cerrado, por lo tanto sí tiene un valor. La f de -4 toca en este punto y esto implica que sería 5 negativo. Es decir, la f de -4 es igual a -5. ¿Qué hay con los límites? Me voy a acercar al -4 por el lado derecho. El trozo más cercano a esta línea que puse aquí en color verde, a -4, sería este. Entonces vamos a acercarnos aquí por la izquierda. Por la izquierda, por la izquierda, nos quedamos acá. Si yo me acerco por el lado izquierdo a este valor de -4, veo que su límite andaría por aquí más o menos, que sería el 4. El límite lateral izquierdo cuando me acerco a -4 es 4. Y si me acerco por la derecha, el trozo más cercano a esta parte es este que está de este lado. Vamos a acercarnos por aquí. Me voy acercando, acercando. Aquí me quedo y yo veo que si estuviéramos de este lado,
entonces el límite quedaría aquí en 5. Luego entonces el límite por izquierda es 4, el límite por derecha es menos 5 y por lo tanto el límite bilateral no existe. Veamos qué pasa ahora en menos 2. A ver si la atinaste. Primero la f. La f de menos 2 es, aquí no toca, aquí sí toca, 7 negativo, menos 7. La f de menos 2 es menos 7. Límite por izquierda. Venimos de ese lado, aquí estaría, es de menos 5. Límite por derecha. Nos acercamos de este lado y es menos 7 también. Como por izquierda me lleva a 5 negativo y por derecha me lleva a 7 negativo, entonces decimos que el límite en menos 2 bilateral no existe. Veamos qué pasa en 0. Aquí noten que aquí coloqué un punto color rojo que pertenece a la función. ¿Eso qué significa? Si yo saco una línea hacia acá abajo, aquí hay un punto vacío, entonces no encuentro nada, no se define de este lado, pero si subo un punto para una línea hacia acá arriba, aquí no define, pero aquí en el punto sí lo toca. Luego entonces hay funciones que no se definen en algún tramo de estos, pero sí en algún punto que está entre ellos, por ejemplo esta. Luego entonces si yo estoy aquí en 0 y quiero calcular la f de 0, decimos que el f de 0 es 2, aquí donde se localiza este punto. La f de 0 sería 2. Si quiero calcular los límites, el límite por izquierda sería menos 7 y el límite por derecha, me acerco de este lado, estaría alrededor de 8. El límite por derecha es 8 y por izquierda es menos 7. Como ambos límites son diferentes, entonces el límite bilateral, cuando yo me acerco a 0, tendría que ser no existe. Veamos qué pasa en el siguiente. Vámonos ahora hasta 2. La f es, acá se define, abajo no, pero aquí sí, la f es de 4. Cuando yo me posiciono en 2, su f es de 4. Su límite por izquierda, me acerco por la izquierda, resulta que también es 4. Y su límite lateral por derecha, me acerco por este tramo, llego aquí y entonces este me llevaría más o menos a menos 1. Por lo tanto, por izquierda es 4 y por derecha es menos 1. Como los límites son laterales, por lo tanto el límite bilateral no existe aquí en el número 2. Veamos, por ejemplo, en el número 3. En el número 3, la f no se encuentra definida, puesto que esto que está aquí es una asíntota. Al ser una asíntota, esto hace referencia a que la f no define. La f en 3 no está definida. ¿Qué hay con los límites? El límite lateral derecho, cuando me aproximo a 3, se va a menos infinito. Y el límite lateral, derecho, aquí está derecha, se va a más infinito. Y cuando me acerco por la izquierda, me lleva a menos infinito. Por lo tanto, como me lleva uno al infinito y el otro al menos infinito, el límite bilateral no existe. ¿Qué hay con el 4? Cuando yo me acerco a 4, con una f más bien, cuando me posiciono en 4, para calcular la f, observo que aquí está abierto, luego entonces hacia arriba no define nada. Voy hacia abajo y tampoco define. Por lo tanto, decimos que la f de 4 no está definida. La f de 4 no está definida. Pero ¿qué hay con los límites? Cuando yo me acerco a este número 4 con el trozo más cercano, por ejemplo por este lado, me quedo aquí y decimos que si yo estuviera en este punto, su límite por izquierda sería 1. Y vamos ahora a tomar un trozo, este es el más cercano para el lado derecho, me voy acercando por el lado derecho hacia esta línea del 4, aquí me quedo, y entonces decimos que si yo estuviera en esta línea del 4, entonces su valor de límite sería 8, menos 8, más o menos está por acá, sería de menos 8. Luego entonces por izquierda me lleva a 1 y por derecha me lleva a menos 8. Esto implica entonces que el límite bilateral no existe en 4. Hacemos lo mismo para 6. Primero la f. Noten que la f prácticamente está tocando aquí en el 0. No tengo que subir ni bajar porque la función ya está tocando aquí. Por lo tanto, la f de 6 es 0. F de 6, 0. ¿Qué hay con los límites? Me acerco por la izquierda
con este trozo me voy acercando, 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 y cuando estoy aquí me lleva otra vez al número 0, por lo tanto el límite lateral izquierdo cuando me aproximo a 6 es 0. Y el límite lateral derecho, voy a tomar este trozo, me voy acercando, 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 y aquí me quedo. Si yo estuviera en este punto, su valor de imagen sería menos 5. Por lo tanto, el límite por izquierda en 6 es 0 y el límite por derecha en 6 también es de menos 5. Como los límites laterales son diferentes, nuevamente el límite bilateral no existe. Y vamos con este último caso. En 8. Si yo me posiciono en 8, saco una línea, esto es una asíntota. Jamás va a tocar a la función. Noten que la función va muy pegada, pero nunca la toca. Luego entonces la f de 8 no está definida. Pero, ¿qué hay con los límites? Vamos a tomar el de la izquierda. Me voy a acercar al 8 por la izquierda, que sería este trozo que está aquí. Me voy acercando y conforme más me acerco al 8, más y más y más me voy haciendo hacia arriba, hasta que me bota hasta el infinito. Luego entonces el límite por izquierda cuando me aproximo a 8 es infinito. Y si lo hago por derecha, me voy acercando por la derecha, por ese trozo, ocurre exactamente lo mismo. También me bota hasta el infinito. Luego entonces, el límite lateral izquierdo cuando me acerco a 8 es infinito y el límite lateral derecho cuando me acerco a 8 también es infinito. Como me lleva hacia el mismo lugar, aunque infinito no es un número, pero sí nos dice que va hacia el mismo lugar, podríamos considerar que el límite bilateral en 8 tiende al infinito positivo. Espero que hayan entendido todos esos ejercicios. De lo contrario, pueden regresar el video y repasar uno a uno de los ejemplos que hemos visto hasta que puedas comprender perfectamente este concepto, que es un tanto complejo, pero una vez que lo entiendes es demasiado sencillo. Aquí llegamos al final de este video. No olvides dar clic en el enlace practicar y realizar todos tus ejercicios. Nos vemos en el siguiente video.